cuando surgió la idea, ya que estaba muy próximo a salir el libro, uno se empieza a pensar en todo lo que pasó, en todo lo que trabajamos, y además de todo, siempre hemos hablado, todos hemos salido del Instituto de Formación número 15. Entonces, cuando teníamos que pensar quién quería que nos presentara el libro, decidimos que tenía que ser Lidia Franchi, porque fue nuestra profesora, porque fue la que nos acompañó y por sobre todas las cosas la que siempre nos formó y nos marcó en este camino, ¿no? Durante estos 4 años o 5 años que hemos pasado en el instituto. Y además porque fue una de las profesoras que no es que se sentaba en el curso y decía ustedes tienen que hacer esto, sino que la primera que estaba en la calle con nosotros era Lidia Franchi. Por eso mismo, buenas noches, ¿cómo están? Parece que hay gente que le gusta apretarse los dedos con la puerta. A mí me pasó esta tarde, lo digo por los alumnos, ¿sí? Que me deben haber soportado, algunos demasiado tiempo. A Daniela la conozco de la escuela secundaria, imagínense, tuvo que soportarme en el magisterio, en el profesorado. Pero bueno, creo que el hecho de que ellos me hayan invitado hoy, que tal vez no sea la persona más indicada para estar en este lugar, pero es un mutuo reconocimiento, ¿sí? A veces, sobre todo en las ciencias sociales, cuesta muchísimo tratar de revestir lo que uno trabaja y lo que uno expresa y lo que uno enseña con un cierto grado de que tradicionalmente se llama objetividad, ¿no? Yo diría desprenderse un poco de las concepciones previas que uno trae para, a través del estudio y el análisis que hace de su bibliografía y de entrevistas y demás, poderse formar una idea más acertada de la realidad. Si uno hace ciencia es para acercarse a la verdad y a la realidad. Yo pertenezco a una generación que todavía sigue creyendo en la ciencia y que cree en la verdad. Cuesta, no es fácil, los encontronazos son bastante cotidianos, a veces a menudo con los propios colegas. A veces cuesta tratar de que escuchen, de que hay que cambiar, de que hay que renovar, de que hay que analizar. En realidad el objetivo de todas estas ciencias sociales es hacer avanzar la sociedad. Y para hacerla avanzar se necesita sociedades mejores, compartir ciertos valores, estructuras mentales, ¿sí? Tener una plantilla cultural común y sostener eso a través del tiempo. La historia argentina ha sido dramática. Mantener ciertas relaciones de poder, cierto consenso en determinados sectores sociales, defender, por ejemplo, en este caso, en los cuales las chicas se van a referir, ciertas conquistas sociales, sindicales, producto de los modelos sustitutivos de importaciones, sobre todo del segundo, después de la década del 40, implicó tener que afrontar las alianzas internas, las responsabilidades de ciertos sectores con, por ejemplo, en el caso del 40 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, las alianzas con el imperio. O sea, Estados Unidos proyecta una política de control violento sobre determinados territorios, el caso de América Latina. El Caribe fue todo muchísimo más terrible. Ustedes escucharon recién la canción en la cual habla de los golpes en Nicaragua. Bueno, de eso hay cantidad. Le aseguro que hay mucha bibliografía y toda la actividad de la Junta Interamericana de Defensa les puede dar la lista de los planes, las actividades, los mecanismos de control, cómo se reprimen, dónde se reprime, de maneras diferentes, porque no todas las sociedades son iguales, ¿no? A veces comparamos el caso de Chile con Argentina. La represión chilena fue feroz, a la vista del día, y donde no hay guerrilla. No hubo movimiento guerrillero, sin embargo la intervención se dio y la matanza fue pública, a la vista de todo el mundo, en los grandes estadios de fútbol, se corta la lengua, se cortan las manos. No quiero seguir apretándoles el dedo con la puerta, ¿sí?
¿sí? Porque ustedes se imaginarán lo que escuchamos y sobre todo si eso lo multiplicamos por 30.000, que son los desaparecidos, solamente en la República Argentina, piensen cuál puede ser el desastre en el resto del mundo para implantar un proyecto globalizado, que todavía está vigente. Y que un capitalismo que se avala y se inaugura dentro de un modelo que denominamos neoliberal, ¿sí? Ese es el objetivo. El resto son alianzas de poder entre los sectores transnacionales y sectores locales, ¿sí? Que van a usufructuar sus alianzas en función de la acumulación de poder y negocios. Digo esto como para analizar una cuestión estructural un poco más abstracta y sacar el dedo de la puerta, ¿sí? Los chicos, menos mal, porque casi digo chicas, cuando terminaron el trabajo me lo alcanzaron el otro día. En realidad alguien me preguntó, ¿ayudaste, colaboraste? No, para nada, el trabajo exclusivo de ellos. El trabajo es interesante. En realidad, si puedo permitirme el lujo de hacer una broma para distendernos un poco, el trabajo es muy superador a lo que me entregaban cuando eran alumnos míos, ¿sí? Han avanzado muchísimo, el trabajo es muy interesante y les ha tocado, en algunos casos, decimos bailar con la más fea. Por ejemplo, el no poder plantear una hipótesis, en realidad porque no se podía resolver, y no se puede resolver porque no hay fuente que pueda permitir la resolución de la problemática, ¿sí? Fue un inconveniente terrible. Lo que pasa es que como ellas plantean un hecho histórico, puntual, como es el tema de la voladura del Arsenal, entonces, bueno, eso le permitió moverse entre posturas y suposiciones diferentes, que ellas plantearon como interrogantes, ¿sí? Entonces el interrogante era, ¿qué pasó con el Arsenal? Nadie sabe. En realidad Zárate no sabe. Y fue muy curioso porque es creativo el trabajo, aún desde lo formal, ¿no? Desde lo formal es interesante, están intercaladas las entrevistas, la lectura es amena, porque la entrevista para nosotros es una cosa complicada, terriblemente complicada. Afortunadamente fue la voladura del Arsenal. Pero hablar con un testigo, ¿sí? Implica tener que relacionarse profundamente con el testigo, hacer la pregunta adecuada, repreguntar, escuchar, interpretar lo que el testigo dice, saber desde qué lugar lo está diciendo, porque no es lo mismo hacer una entrevista a Videla o a Grondona que hacérselo a Bugato, ¿sí? Salvando las distancias y perdón la comparación. Pero, ¿entienden cómo es? Hay un tema estructural, ideológico, que juega permanentemente. Y además tenemos el problema de que el testigo no siempre ve lo mismo. Nosotros tenemos un episodio, miren, yo a veces uso algunos ejemplos muy prácticos, ¿sí? Por no decir un poco brutales, ¿no? Excesivos. Se produce un acontecimiento en el centro de la Plaza Mitre y tengo testigos en las 4 esquinas. Cada uno de ellos ve algo diferente, parte de la cosa. Entonces la función es juntar todo eso, ¿sí? Y de ahí tratar de extraer realmente qué pasó. Entonces requiere una formación, una lectura, porque yo puedo preguntar desde el lugar donde no conozco y puedo preguntar desde lo conocido. En realidad yo puedo hacer más de una entrevista con el mismo testigo. Cuando voy recabando información, voy juntando, analizando y vuelvo a preguntar y vuelvo a ver qué tienen en común o qué no, ¿sí? Entonces es muy sencillo trabajar con el material édito. Está comprobado, está escrito, revuelvo, veo, trato, subrayo, me gusta, no me gusta, ¿sí? Pero el testigo es diferente. Está vivo, está presente, ¿sí? Y es un ser humano. Entonces requiere además cierta capacidad o percepción del interrogador. Entonces el trabajo de ella se hizo en base a testimonios, se hizo en base a una investigación cara a cara, persona a persona, en la cual la investigación después se va abriendo. Y esa apertura que tienen las desvía de ciertos canales. Es más, las chicas dicen que falta publicar material documental, ¿sí?
Esperamos que en la próxima publicación aparezca el resto de ese material y pueda darse una vuelta de tuerca al trabajo, ¿sí? Con respecto a la voladura, lo que ellos plantearon fue autoatentado, sí, interna entre las Fuerzas Armadas, interna dentro de los sectores navales, sí, un episodio accidental, sí, y una acción de, digamos, los grupos armados que luchaban en contra de la dictadura militar. Hay algunos datos interesantes. Acá se hablaron de muchas cosas que tal vez las chicas en el próximo trabajo podrían continuar. Si me permiten, yo marco algunas líneas, ¿no? Contribuyo de alguna manera, ya que bueno, me reconocen, tengo que contribuir. En realidad los negocios oscuros, que están presentes permanentemente. Cuando se descubre el tema de la enorme fortuna de los Pinochet en Chile, lo que se descubre en realidad es que utilizan las fabricaciones del Estado para vender y hacer una fortuna personal, ¿sí? Cual comparte con determinados grupos, porque eso sigue funcionando. Y quisiéramos saber cuáles son los negocios de la venta de armas, ¿sí? Porque en realidad el arsenal produce armamento. Ahí está bien explicitado en el trabajo qué producen, de dónde viene parte del material que utilizan y qué funciones iban a cumplir, a dónde se venden, ¿sí? ¿Quién compra? Entonces faltaría ver qué irregularidades hay, porque ustedes habrán observado, aunque la descripción de los chicos fue muy emocional y muy vívida, muy personal, que atrás de eso hay otras cosas, ¿sí? No se mata una población civil con 30.000 desaparecidos, apuntando a sectores importantes de una sociedad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer una nación más justa, para terminar con el horror, eso era mentiras. Cualquiera puede tomar un libro de Cavarossi donde están los discursos de Videla, de Galtieri, la famosa entrevista de la periodista italiana, donde usted lo lee y parece que eso lo estuviera diciendo por decir algo, qué sé yo, no sé, Bernardino Rivadavia, si quieren Cornelio Saavedra o Mariano Moreno. Es vergonzoso, sí, el doble discurso. Que en realidad, como estamos bastante acostumbrados muchas veces a esto, no nos sorprende tanto. Pero claro, la hipocresía es terrible. Y es ese grupo, y es ese sector que mata a 30.000 personas. Es más, ya habían visto la experiencia de los nazis. ¿Quieren matarse más organizada que los nazis? ¿Qué hicieron? ¿Qué pudieron ocultar? Nada. No ocultaron nada. ¿Sí? Todos sabemos de las persecuciones y las muertes a los judíos, gitanos, negros, bla, bla. No es factible destruir y borrar de la memoria o de la realidad o sacarle a los arqueólogos de la mano, ¿sí? Las pruebas, ¿sí? De estos acontecimientos. O sea, no es posible matar en impunidad y matar sin dejar rastros. Entonces, bueno, algo tonto sería, ¿no? Entre esta impunidad y esta locura, matar 30.000 personas debe haber sido por temas fundamentales interesantes, básicamente por negocios oscuros y grupos de poder nefastos, ¿sí? Además, las chicas plantearon, hay unas entrevistas fantásticas. Hay 2 entrevistas sobre todo sumamente ricas, ¿sí? Muy interesantes. Yo hice unas fotocopias y una está en la página 66, en la 40 y pico. Farías, ¿no? O sea, Farías sabe qué pasaba, sabe bastante, y entonces apunta a esto, ¿sí? Ahora, ustedes saben que cuando el conflicto de la venta de armas a Perú y Ecuador durante el menemismo, aparecieron los negocios extraños de una serie de empresas, o sea, evidentemente Argentina vendió en un conflicto donde no debía participar ni vender, eso fue condenado internacionalmente, pero en realidad triangulamos, ¿sí? Lo de la Argentina trianguló la venta de armas de empresas norteamericanas. O sea, ese es un tema fantástico en el cual uno por ahí podría trabajar porque presenta algunos hilos, ¿sí? El negocio de armas es muy importante y deja muchísimo dinero. Y además, como decían algunos viejos teóricos de las ciencias sociales, el que tiene las armas tiene el poder.
Contra eso a veces no se puede. El trabajo entonces deja abiertas esas posibilidades, y entre los objetivos de las chicas estaba esto de rescatar sujetos, partícipes, que la historia convencional no había considerado. Rescatar a aquellos, entonces trabajamos con el vecino, el ama de casa, el conscripto, ¿sí? el vendedor de helado que pasó por ahí. Trabajamos con toda esa gente que en realidad nunca se tienen en cuenta en la historia tradicional, ¿sí? Dos puntos fundamentales que marcan bien el trabajo, ¿sí? Es el tema del comienzo y las desapariciones en el 75, 74, 75, aún antes del 76, ¿sí? Algunos episodios colaterales, como el tema de la voladura de Azul, por ejemplo, ¿sí? Y el otro día, modestamente, hablando en casa con Zulema, hablamos de muchas cosas, pero bueno, entre los que intercambiamos alguna pauta educativa para nuestros nietos, ¿sí? Hablamos del vecino y bueno, y a veces sacamos algunos otros temas también. Y en este caso nosotros le planteamos a Zulema, ¿por qué no trabajar más sobre la actividad de la AAA? ¿Sí? La AAA tuvo una actividad importante, fundamental, fue un sector de la ultraderecha del peronismo. Sabemos que dentro de las Fuerzas Armadas jugaban, ¿sí? Videla como hombre representante del Pentágono, ¿no? De los republicanos del Pentágono. Por el otro lado teníamos el otro grupo, respondía a las ideas de Bruno Genta, ¿sí? Después tenemos a Macera con la P2, que respondía a las líneas del fascismo ortodoxo italiano, y bueno, y había bastantes cosas, ¿sí? De las cuales aclaro que no han desaparecido, ¿no? Y en ciertos sectores todavía se ubica. Es lo mismo que pasa con la Iglesia, ¿sí? La Iglesia, ustedes han visto página 12, las denuncias contra sectores dirigentes de la Iglesia en este momento, de su participación, de las denuncias de la desaparición de padres jesuitas, producto de los mismos sectores de la derecha de la Iglesia, la persecución a su propia gente, como a los sacerdotes del tercer mundo. Como verán, es complicado, hay internas permanentes, ¿sí? Y hay lugares. No siempre es exclusivamente la derecha y la izquierda, hay muchas cosas mezcladas. El otro día veíamos casualmente el tema de otro artículo de página 12 del año pasado, donde hablaba de Saint-Jean, de Ibérico Saint-Jean, de cómo se importaron de las tropas represivas francesas las formas de tortura, ¿sí? El famoso submarino, experimentado en Argelia, para terminar con la revolución, la sublevación en Argelia de independencia. Entonces, mire cuántas cosas armamos. Es como que si estos planes, dirigidos y estructurados desde lugares de poder, desde lugares de dominación mundial, se bajan en diferentes lugares, a veces en diferentes formas, pero con objetivos comunes, ¿sí? Esto no ha variado. La prueba de esto es Afganistán, el conflicto de Siria, lo que sucedió en Libia, el tema del petróleo,